Muy buenas tardes y bienvenidos a la 11ª sesión del Seminario de Becarios del Instituto de Matemáticas de la UNAM para el semestre 2021. El día de hoy nos visita del CIMAT Petra Rubí Pantaleón Mondragón, quien nos hablará sobre foliaciones sobre el plano proyectivo usando el esquema de Hilbert de puntos. Ella estudió la licenciatura en Matemáticas en la Universidad Autónoma de Guerrero, la maestría en el posgrado conjunto de la UNAM con la Universidad Michoacana y el doctorado lo acaba de terminar en el CIMAT. Su tesis fue dirigida por Claudia Reynoso y Abraham Martín del Campo. Si sus intereses son la geometría algebraica. Damos una bienvenida. Pues gracias a los coordinadores y gracias por ustedes, los que están aquí, ¿no?, presentes. Entonces, bueno, la teoría geométrica de foliaciones se conoce desde hace muchos años. La motivación por la cual comenzó a estudiarse todo esto fue por entender las soluciones de ecuaciones diferenciales, pero bueno, obviamente ya ahorita tiene otros intereses, ¿no? Entonces, en esta charla yo voy a hablarles sobre foliaciones singulares sobre el plano proyectivo complejo, que intuitivamente una foliación singular, o sea, tienes tu espacio, voy a montar así, pues es una descomposición, en este caso por curvas, excepto en un subconjunto analítico. Es decir, que en una vecindad fuera del conjunto analítico, tomas una vecindad y en ese pedacito uno puede ver a la foliación como si fueran rectas. ¿Sí? Entonces, y esto es muy entendible por el teorema de existencia de unicidad de ecuaciones diferenciales ordinarias holomorfas, ¿no? Y el problema aquí es, por ejemplo, cuando nos fijamos en vecindades que están en el conjunto analítico que quitamos, ¿no? Agarramos un punto de aquí y pues ahí las cosas ya no son tan bonitas como en este caso. Entonces la comunidad empieza a estudiar el conjunto, que son de esta forma, para ver propiedades globales y tratar de clasificar foliaciones dependiendo de esos conjuntos. Entonces, para el propósito de la charla, para mí una foliación va a estar dada de la siguiente manera. Una foliación que voy a denotar por F sub t de grado D mayor o igual que 2 con singularidades aisladas sobre el plano proyectivo complejo. Está definida por una uniforma de esa manera, donde A, B y C van a ser polinomios homogéneos en 3 variables de grado D más 1. Además, les voy a pedir que no tengan factores en común. Y que satisfacen
ecuación que es conocida como la ecuación de Euler. Ahora, el conjunto de puntos donde estos tres polinomios se anulan simultáneamente son conocidos como puntos singulares, y el conjunto de puntos singulares lo voy a denotar de esta manera. Ser conjunto de puntos singulares. Ahora, como estoy pidiendo que los polinomios no tengan factores en común, este conjunto va a ser un conjunto finito de puntos, por el teorema de Bézout. Por lo tanto, por un cambio de coordenadas, nosotros podemos suponer que el conjunto singular, o sea, el conjunto de puntos de la foliación, va a estar en un cierto abierto. O sea, en vez de fijarnos en todo el espacio, nos fijamos solamente en un abierto. Y para mi caso, voy a suponer que el conjunto singular va a estar contenido en el abierto U0, que se define como todos los puntos en el proyectivo cuya primera entrada es diferente de 0. ¿Hay una pregunta? ¿Sí? ¿La uniforme no tiene que cumplir una condición de integrabilidad? No, en este caso no, la van a dar, está dado por esta ecuación, Okay. justamente para eso. Okay. Exacto. Ahora, recordemos que, bueno, este conjunto abierto, U0, lo podemos ver, es isomorfo a C2, de la siguiente manera. Bueno, con ese homomorfismo vemos que esos dos espacios son isomorfos, y por lo tanto, como yo quiero estudiar la foliación en los puntos singulares, pues me restrinjo a este abierto, ¿no? Al abierto U0. En este abierto podemos dar una representación y no verla de esta manera, sino una representación en este abierto U0 de la forma por medio de una uniforme Z, donde estos dos polinomios pues ya están en otro anillo, ¿no? Son polinomios en dos variables y van a ser el F, la deshomogenización de C en X, y el G va a ser menos la deshomogenización de B en X. Ahora, uno puede demostrar que los puntos singulares de la foliación está en correspondencia con los puntos que se anulan simultáneamente en F y G. O sea, tomamos un punto aquí de la forma ABC, donde la primera entrada es diferente de 0
y la mandamos a un punto Q de la forma BC, digo, BA, CA. Y este es un punto que se va a anular en estos dos polinomios. Y de igual manera, si agarramos un punto aquí Q de la forma BC, pues lo mandamos a un punto P de la forma 1BC. Existe una correspondencia entre los puntos de aquí y los puntos singulares de la foliación. Pero, ¿qué pasa en este caso? ¿Ese sí se ve? Digamos, aquí tenemos nuestro U0. Agarramos un punto que es un punto singular. Y bajo el morfismo, el isomorfismo, lo mandamos a un punto en C2. Aquí el problema empieza porque los puntos singulares pueden venir con multiplicidad, ¿no? O sea, pueden ser gordos. Y aún así le estás pegando al punto. Entonces, ¿cómo medimos esta información? ¿Qué tanta información se pierde cuando nos vamos a lo local? Y esta parte, ¿no? Para eso, tenemos una definición. Se aplica a todos los puntos, pero en particular a los puntos singulares. Entonces vamos a decir que el número de Milnor de un punto singular de la forma, voy a atreverme a poner uno aquí, ese punto singular de F de la foliación se define como la dimensión como espacios vectoriales del espacio de este cociente, donde el Q pues es el correspondiente punto en el isomorfismo y este espacio pues es el anillo de funciones regulares. Bueno, es el espacio de funciones regulares en el punto Q. Entonces, lo que está haciendo intuitivamente es calculando la multiplicidad de este punto corto en cada uno de los puntos. Hay un resultado que nos dice que la suma de todos los números de Milnor corriendo con todos los puntos singulares es igual a d cuadrada más d más 1. Y, por ejemplo, para los que no somos geómetras algebraicos, eso tiene una manera de calcularse con topología diferenciada. No sabría decirte, sí, no sé. Como que... O bueno, no sé, sí, no. el grado de luna o el índice de tipo vectorial, no sé. Tal vez con ciertos grupos de homología, no sé, algo así, las dimensiones, no sé. No sabría explicarte bien ahorita. Pero posiblemente sí. Porque es una intersección de cosas.
Tienes dos curvas, las vas a intersectar y estás viendo cuántas veces estás intersectando las curvas en el mismo punto. Ok, bueno, entonces, por esta correspondencia del conjunto de puntos singulares y el conjunto que se anulan en estos dos polinomios, y por esta proposición, lo que nos está diciendo es que el conjunto de los puntos que se anulan en los f y g también es finito. No sabemos cuánto es, queremos ver precisamente cuántos puntos son, qué tanta información se está perdiendo, pero sabemos que es finito. Entonces hay un resultado en el libro de Fulton que nos dice que cuando tenemos una variedad que es variedad de cosas finitas, o sea, una variedad de puntos nada más, existe un isomorfismo entre su anillo de coordenadas, que es en este caso el anillo de polinomios en dos variables, el cociente, el ideal generado por f y g, y el producto de los anillos locales f y g en este. Aquí corriendo los q's en el conjunto de puntos de la variedad definida por f y g. Entonces, si eso es un isomorfismo, pues las dimensiones, estos espacios, son iguales, ¿no? Pero en vez de esta, tenemos la suma dimensiones de esos corriendo así, con estos puntos. Pero ya vimos que estos puntos corresponden a los puntos singulares de la foliación. Entonces, en vez de Q, voy a poner P. Y estos son los números de Milnor en cada punto singular, ¿no? Entonces, esto es igual a d cuadrada más b más 1. Entonces, no estás perdiendo nada. De cierta manera, estamos diciendo que la información del conjunto singular está codificada por este ideal, por el f y el g. De hecho, por aquí. En 1989, Gómez Montt y Kehl demuestran que una foliación, de las que nosotros estamos viendo ahorita, una foliación queda completamente determinada por su conjunto singular cuando los puntos son diferentes. Pero en el 2001, Campillo y Olivares lo demuestran para cualquier punto. O sea, no importa que el punto sea gordo. Demuestran que una foliación queda completamente determinada por su subesquema singular. En este caso le van a meter estructura de esquema y demuestran que este conjunto con estructura de esquema determina únicamente a la foliación. Entonces, en ese mismo artículo, y ahí no importa cómo eran los puntos, ¿no? En este mismo artículo ellos dan caracterizaciones en los esquemas que provienen de foliaciones. Y ellos demuestran, dan un teorema que bajo ciertas hipótesis nos dice lo siguiente, que sea y una gavilla o la gavilla de ideales, la gavilla de ideales
la gavia de ideales de un subesquema Z. Entonces, teorema es Z es el subesquema singular de una foliación si se cumplían las siguientes condiciones: que la dimensión, el cero grupo de cohomología la dimensión de este espacio es mayor o igual que 3. Y número 2, la dimensión de este otro espacio va a ser 0 para todo subesquema que contenga al esquema Z y que sea de longitud d cuadrada más d. O sea, bueno, no se fijen en eso ahorita. Vamos a traducir, bueno, no vamos a traducirlo, pero vamos a utilizar estas características que dieron ellos para darlas en otro enfoque, ¿no? Entonces, ellos probaron esto. Si se cumplían estas dos condiciones, tenías que el esquema que te habías agarrado al inicio es un subesquema, es el esquema de una foliación. Pero, a ver, ahorita vemos en eso. Entonces, antes de seguir con foliaciones, voy a definir otras cosas. Tómense un ideal, el anillo de polinomios de dos variables. Esto se puede hacer en general, pero pues para el caso de lo que estamos hablando vamos a utilizar esto. Entonces, decimos que la función de Hilbert afín de I es una función definida sobre los enteros no negativos, en donde cada elemento lo manda la dimensión de este espacio. Estos son los polinomios de grado a lo más s, ¿no? Igual acá, intersectas. Entonces es un espacio vectorial, calcula su dimensión para cada s y esa es la función de Hilbert para I. De igual manera, si tenemos que nuestro ideal, tomemos un ideal que sea homogéneo, calcula la función de Hilbert del ideal, pues es también una función que va de los naturales a los naturales y que cada elemento lo manda
a la dimensión pero estos polinomios homogéneos de grado S, exactamente S, ¿no? La diferencia de esto es que esto era a lo más S, esto es S. Y bueno, la función de Hilbert es una función importante porque nos proporciona ciertos invariantes como la dimensión de la variedad definida por el ideal. En este caso, perdón, lo siento, no les dije. Para un S suficientemente grande, la función se convierte en un polinomio, que es el polinomio de Hilbert, y lo voy a denotar pues por HP para el caso afín y HP para el caso cuando estamos con homogéneos y cuando es polinomios en general. Entonces, este polinomio nos proporciona ciertos invariantes para nuestros ideales, lo que les decía, como la dimensión. La dimensión de la variedad definida por este ideal va a ser el grado del polinomio. A ver. Vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Ejemplos. Considérate, voy a poner unos ejemplos chiquitos, digamos, para que no tengamos tantas cosas que calcular. Entonces, consideren el ideal generado por ese monomio. Entonces, si uno hace las cuentas, voy a borrar esto. Si uno hace las cuentas, podemos ver que la función un tantito. La función de Hilbert para este ideal está dado en el valor 0, pues es 1. En el 1 te va a dar 3, en el 2 te va a dar 6, en el 3 te va a dar 10, 4, 15, 20, 25 y así se va, ¿no? Entonces, fíjense que a partir del 3, esta función, pues ya es un polinomio de la forma 5S menos 5. Entonces, en este caso, la variedad definida por este ideal va a ser una curva, una curva. Déjenme ponerles otro ejemplo. También chiquitos. En este caso, si uno hace las cuentas, podemos ver que esa va a ser nuestra función, o sea, va a ir aumentando 1 en cada paso. En 12 tenemos 13, en 13 tenemos 14 y a partir de ahí son 14. Entonces, este es un polinomio que a partir del número del 12 es constante. Igual a 14.
Es decir, que la variedad definida por este ideal solo son puntos, porque tu polinomio es de grado 0. Ahora déjenme poner otro más. En este caso, nuestra función va a quedar de la siguiente manera. O sea, a partir de 5, nuestra función es constante y también es 14. Es constante. Y estos polinomios y estos ideales son diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí no está el Y6 y así. Entonces, de hecho, el espacio que parametriza ideales con mismo polinomio de Hilbert se conoce como el esquema de Hilbert. El esquema fue introducido por Grothendieck entre 1960 y 1967. Y en general no se conocen de esos espacios, ¿no? No se conocen las estructuras. Los más estudiados son cuando estamos trabajando sobre C2 y sobre P2 y con el polinomio constante. Entonces, en este caso voy a anotar para un n fijo voy a anotar a Hn de C2, el conjunto de todos los ideales de tal forma que su polinomio de Hilbert es la constante. De igual manera, voy a anotar por Hn de P2 a todos los ideales en este caso le voy a pedir homogéneos y hay una cosa más que se le pide, pero voy a pedir solamente homogéneo cuyo polinomio de Hilbert sea la constante n. Estos espacios de Hilbert son conocidos como esquema de Hilbert de n puntos. N puntos. Y algo que no les mencioné es que ¿cuál es la relación entre estas dos funciones, ¿no? O dos polinomios? Resulta que, nada más porque la vamos a ocupar, una proposición que si es un ideal y IDH es su homogeneización, con respecto a la variable x, entonces para todo natural la función de Hilbert afín de ahí coincide
con la función de Hilbert de su homogeneizado. Entonces, esta la vamos a ocupar y ahorita les digo por qué. Ahora, ¿por qué me interesan estos espacios? Pues, bueno, si recordamos, voy a pasar por acá. Recordemos que nuestro objetivo es estudiar foliaciones, ¿no? Entonces, teníamos que una foliación venía de una uniforma que satisfacía una ecuación. Y que además, como estamos suponiendo que nuestro conjunto singular estaba en el abierto U0, entonces podíamos dar una representación local de la foliación por el F y por el G. Bueno, ya no les puse las variables, pero saben quién es. Y haciendo los cálculos, vimos que la dimensión de este espacio era d cuadrada más d más 1. Entonces, ¿qué significa esto? Pues esto lo que nos está diciendo es que el ideal generado por f y g es un elemento en el esquema de d cuadrada más d más 1 puntos sobre C2. Ahora, por la proposición, aquella que les escribí al final, la homogeneización de este polinomio debería de estar, bueno, es un elemento en el esquema de Hilbert. ¿A homogeneización a qué te refieres? ¿Con que sea homogéneo? Pues homogeneiza todos sus polinomios, todos sus elementos con respecto al x. O sea, tienes un polinomio, no sé, con dos variables. Déjame escribirlo de esta manera. La forma raíz x, no sé, que sea de grado b. X, digo, perdón. Y, ¿cómo lo escribiría? Menos y, z, i. Ajá. Es un polinomio, su homogeneización con respecto a la variable x. Son los 6 por x al grado. Esta parte son de i menos. O sea, el chiste es que vas a como a completar tus coeficientes aquí, tus monomios, para que todos tengan el mismo grado. Y la homogeneización del ideal es que vas a homogeneizar a todos los elementos. Entonces, su homogeneización, sí, más o menos. Se me van explicando. Y se me olvidó cómo era la fórmula, pero hay una fórmula. Entonces, la homogeneización de este ideal, pues es un elemento en el esquema de Hilbert, d cuadrada más t más 1 puntos por f2. Y en este caso, bueno, uno prueba que la homogeneización son el ideal generado por los tres polinomios que teníamos. Entonces, si nosotros consideramos el espacio de todas las foliaciones de grado D con singularidades aisladas, ese va a ser un
un proyectivo, un esquema, y podemos hacer un morfismo por el teorema universal de los esquemas de Hilbert. Existe un único morfismo entre el conjunto de singularidades, entre las foliaciones y el esquema de Hilbert. La forma en que lo da, pues te agarras el conjunto singular y mándalo al generado por los tres polinomios que representan a la foliación, por este. Ahora, por los resultados de Campillo-Olivares y de Gómez-Morenkamp, este isomorfismo, este morfismo no es un morfismo inyectivo, ¿cierto? Es un morfismo inyectivo. Sin embargo, no es un morfismo sobre, por cuestiones de dimensión. Este es un espacio de dimensión 2d cuadrada más 2d más 1, y el que tenemos aquí va a ser d cuadrada más 4d más 2. Entonces va a estar más grande este. Aquí entonces la pregunta es... O sea, ¿pero qué no me perdí, pero qué conjunto singular no tenía dimensión cero? Ajá, no, aquí estoy agarrando el conjunto de foliaciones, el espacio de foliaciones. Nada más que no quise meter notación. El espacio de foliaciones, y va a haber un morfismo entre el espacio de foliaciones y el esquema de Hilbert de estos puntos. Y la forma de dar el morfismo, agarras el conjunto singular, lo mandas a la... Es una variedad algebraica, sí. ¿No es sobre? Nunca. No sé, es así. Esos son puntos. Es un conjunto de puntos en este caso. Entonces, ¿el SING son puntos o no? Sí. Bueno, o sea, es que todo es punto, ¿no? Sí, a ver, creo que hay una cuestión. O sea, hay un morfismo, existe un morfismo, nada más que yo no denoté el conjunto, entre conjunto de foliaciones de grado D con singularidades aisladas sobre el proyectivo de dimensión 2 y los esquemas de Hilbert de d cuadrada más d más 1 puntos sobre P2. Existe un morfismo por el teorema universal del esquema de Hilbert. ¿Y cómo está dado este morfismo? Pues por esto. Fijas en su conjunto singular, porque dijimos que Kem, Gómez-Mon y todo lo demás dijeron que la foliación estaba representada por su esquema singular, y a ese punto pues lo mandas al generado por la vista. No, sí, pero mi pregunta era que si SING de caligráfica, eso es una cosa de dimensión mayor que cero, ¿no? Dijiste de cuadros. No, este espacio que está aquí. Ajá, pero cuando dijiste que eso era inyectivo, pero no podía ser su proyectivo, dijiste que por razones de dimensión, ¿no? Ajá, este espacio, tiene, si no me equivoco, d cuadrada más 4d más 2, es de dimensión de eso, y la de aquí es de dimensión 2d cuadrada más 2d más 2. Ajá. Entonces es un morfismo entre estos dos espacios. El morfismo está dado por enviar este conjunto a pero ese morfismo no es sobre. Aquí la pregunta, y es lo que queríamos investigar, dado un elemento en el esquema de Hilbert, la pregunta es si existe una foliación de grado D tal que bajo este morfismo, o sea, su conjunto singular va a dar al ideal que nosotros tomamos. O sea, ¿cuáles son las condiciones que hay que darle a este ideal para que exista la foliación y que pase esto, ¿no? Entonces, bueno, déjenme poner las otras
Oye, ¿y eso lo puedes pensar en términos de espacio de formas diferenciales con esta condición? O sea, hay como una equivalencia también entre, o sea, si yo doy la forma diferencial con esta condición ahí rara, entonces hay una foliación y si me agarro una foliación solo hay una única forma diferencial, ¿no? Sí. Sí, salvo múltiplos escalares que van a aparecer por ahí. Ajá. Pero sí. A ver, entonces, bueno, recordemos que el anillo de polinomios es un anillo graduado, ¿no? Entonces, si nosotros nos agarramos, bueno, déjenme denotar a este anillo como S para no estarlo jalando todo el tiempo. Entonces, tomémonos R, una F-ada, teada, teada, una teada de elementos en S. Entonces vamos a decir que una relación de R, teada, no puse aquí que era ordenada. Una relación de R es una combinación S lineal igual a 0. Es decir, que para algunos elementos en S, la suma de esos elementos por los FIs es 0. Para I igual a 1 hasta T. Ahora, si nosotros nos agarramos un módulo, ese módulo generado por T1, por F1 hasta Ft elementos, el conjunto de relaciones de los generadores de este módulo se puede ver como el kernel de un morfismo. ¿Cuál morfismo? Un morfismo que va a estar definido de S a la T, son T generadores, S a la T, a M, donde los elementos de la base canónica de este módulo son enviados a los generadores del M. Entonces el kernel de este morfismo pues son todas las relaciones de los FIs, ¿no? De hecho el kernel es ese módulo también y no necesariamente es un módulo libre, ¿no? Entonces va a tener generadores ese kernel. Déjame ponerlo aquí. Va a tener generadores y podemos hacer el mismo proceso, o sea, agarramos sus generadores, hacemos un morfismo de un S, supongamos que tiene T1 generadores, a S1 de T1 y tenemos una función como esta, le voy a llamar phi1 barrita, porque con ese con esta composición nosotros podemos hacer un morfismo de este módulo a este y le voy a llamar phi1, va a ser la composición de esos dos. Entonces podemos hacer el proceso otra vez, ¿no? Agarramos el kernel de este morfismo, ¿okay? Un gorrito, volvemos a agarrar un S0, voy a borrar esto, un ST2 y volvemos a tener un morfismo entre esos espacios.
¿sí? Sí, y así continuamos, ¿no? La solución que sale aquí es una resolución de módulos libres del módulo M. Ahora, si nuestros morfismos phi son morfismos graduados, de grado 0, que eso significa que como estos son anillos graduados, son módulos graduados, perdón, la parte graduada, no sé, de grado M, digamos, va a parar a la parte graduada de grado M aquí. Ahora, además, bueno, si pido que sean graduados y si pido que los módulos libres sean sumas directas de módulos torcidos, es decir, que se vean de la forma que se vean como sumas directas de módulos que vamos a torcer, no sé, un alfa j con beta, en este caso sería 0j, ¿sí? Donde los alfa y son enteros, y este también se ven como sumas de S menos beta, digamos, J, beta 1J, y así nos vemos. Si además pedimos esto, nuestra resolución es una resolución graduada, de grado 0 en M, ¿no? Y estos numeritos que aparecen aquí, pues son los famosos números de Betti de la resolución, que pueden ser vistos con una tabla de la siguiente manera. Van a ver números hasta el número de la longitud de tu resolución, es decir, hasta donde el módulo S ya es el módulo 0, longitud. Y aquí pues van a empezar dependiendo de dónde empieza tus módulos, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Esta es la tabla de Betti. Del módulo M. Ahora, existe un resultado que solamente es para el caso del proyectivo, que nos dice sea J, ya le había puesto S, un ideal homogéneo de un conjunto finito de puntos en P2, entonces J tiene una resolución libre, es una resolución de esta manera, de longitud 1. Es decir que si nosotros agarramos nuestro ideal, el ideal J como el módulo, empezamos a hacer estos cálculos, resulta que la resolución solamente se termina, o sea, que vamos a tener esto, F, G, y esta va a ser un morfismo, sí. O bien, si nosotros nos fijamos en el módulo, que es como el anillo de coordenadas de este ideal, podemos ver que la resolución para este módulo tiene longitud 2.
De cierta manera la podemos pensar como esta que teníamos aquí. S, nuestro anillo, y M. Aquí aparece nuestro F. Ahora, vamos a regresar a los elementos en el esquema, ¿no? O sea, nosotros preguntamos que si tomamos un elemento en el esquema de Hilbert, D cuadrada más D más 1 puntos, queremos ver si existe o bajo qué condiciones tenemos una foliación. Pues fíjense que un elemento IH en este esquema va a tener una resolución de esta manera, ¿no? O sea, aquí nuestro IH puede ser pensado como el que tomamos allá. Y con esta información nosotros podemos calcular la tabla de Betti y las características que da Campillo y Olivares, la que está de aquel lado, nos dice que un ideal que viniera de una foliación tendría que tener una tabla de Betti de la siguiente manera. O sea, nuestra resolución es de longitud 2, entonces solamente es 0, 1 y 2. Rayos, no me va a alcanzar aquí. Permítanme ponerlo de aquel lado. Entonces, nuestra resolución va a empezar nuestra tabla de Betti va a empezar en 1 porque estamos agarrando el anillo S como un módulo. La segunda condición que nos pide Campillo Olivares es que, bueno, se traduce en la tabla de Betti como que, o sea, bueno, estos van a ser 0. Toda esta columna va a ser 0 excepto la primera. Desde el D van a ser 0 y eso también va a ser 0. O sea, la segunda condición se traduce en que esta parte de aquí para arriba van a ser todos 0. La segunda condición lo que nos dice, y bueno, uno puede probar que es suficiente con tener 3 cosas aquí. Entonces, se traduce en que aquí tengamos 0, que aquí tengamos un 3. Y una consecuencia de que nuestro ideal está en el esquema de Hilbert D cuadrada más D más 1 puntos, nos dice que aquí va a haber un 1. Y acuérdense que había una condición que le pedíamos a la foliación, ¿no? Que las formas satisfacieran la ecuación de Euler. Que esa es una relación, si pueden ver. No se lo voy a escribir aquí. Se puede pensar como una relación entre estos tres elementos que es lineal. Entonces esa se traduce que aparezca uno ahí. Entonces tu tabla de Betti para un ideal que posiblemente venga de una foliación debe ser de esta manera. Y les digo posiblemente porque esta es una condición necesaria pero no es suficiente. Déjenme ponerles unos ejemplos. Considérense el ideal generado por z cuadrada d cuadrada z más la cúbica menos xy z más y cúbica
considérense bueno, si no me equivoco en hacer las cuentas, estos son dos ideales que viven en el esquema de Hilbert de 7 puntos. Si no me equivoco. Vamos a cambiar. Y ese también lo podemos pensar en el esquema de Hilbert de 7 puntos. ¿Sí? Si nosotros calculamos su tabla de Betti, tenemos que ambos tienen esa tabla de Betti. Pero, bueno, uno puede probar a mano, si quiere, que este ideal no va a provenir de una foliación. ¿Por qué esa no debería llegar hasta 5 o algo así? ¿Está 5? Porque es 2. 2 por 2, 4 más 2. 6 más 1 por 6. Ajá, sí son 5, ¿no? ¿Son 5? Este es, ese es para D igual a 2. En este caso serían 5. Y aquí está el 5, ¿no? Este es el 3 y 2. 5. Ah, no, yo pensé que bajabas hasta 2D más. No. Ah, creo que lo hice mal. Lo siento. Sí, este era el Betti 2. 2D más 1. Sí. Sí, exacto. Entonces aquí es 2D más 1 menos 1 más 1, ¿no? Menos 1. Sí, ese tiene que ser 1. Así lo siento, perdón. ¿Sí? Y entonces uno puede ver que la tabla de Betti para estas dos pues va a ser esta, pero esta no viene de una foliación y esta sí viene de una foliación. Entonces, ¿qué es lo que falla ahí? ¿Qué es lo que falló y que no estamos viendo con la tabla, no? Pues resulta que lo que falla es la condición de Euler, precisamente. O sea, a pesar de que tengamos que sí va a haber una sí va a haber una relación lineal entre estas tres cosas y entre estas, o una combinación de estas tres, no vas a poder como hacer una transformación de tal manera que tengas esta relación para la segunda. ¿Sí? Y ese es justamente uno de los teoremas que vimos, que estuvimos trabajando, que si nosotros, bueno, aquí voy a pensar que mi ideal, ya voy a suponer que está generado por 3 polinomios, ¿sí? Porque, bueno, la primera, digamos, el primer filtro que tenemos que hacer es que aparezca este 3. ¿Sí? Entonces, si yo agarro un polinomio, un ideal que no tiene estos 3, pues ya ni siquiera me fijo, o sea, como que no, pues ya, olvídate. Entonces voy a suponer que mi ideal que agarré, pues sí, tenía 3. Entonces, por esta proposición, pues tenemos una resolución para el IH o para el módulo de aquella manera, ¿no? Entonces, voy a reescribirlo otra vez. Entonces, tenemos que ¿sí? Entonces, el teorema que nos dice es que existe, si phi la podemos ver de la forma XYZ PQR con P, Q y R polinomios homogéneos
de grado de... Ay, no, espérame. O sea, si nosotros podemos mandar esta transformación a una de esta manera, bajo esa transformación los polinomios que te quedan van a satisfacer la condición de Euler y por lo tanto el ideal va a venir de una foliación. Entonces, bueno, y lo padre de esto es que, bueno, estas son cosas que se pueden programar. Nosotros hicimos un algoritmo donde checa todos esos datos, ¿no? Checa si existe los tres, si existe la lineal, si se cumplen estas condiciones, y en caso de que sí se cumplan, pues te da los elementos de la uniforma que definen también a la foliación. En caso que no, pues ya te dice no. Y pues estamos trabajando también sobre otras cosas, utilizando ese mismo algoritmo, pero bueno, eso es lo que les quería presentar por hoy. Gracias. ¿Preguntas para Rui? ¿Y esa condición de Euler podrías como explicar de alguna forma de dónde sale, pero digamos en términos de foliaciones? Sí, es que, o sea, todas las cosas, por ejemplo, la uniforma es una uniforma en C3. Para poder mandar la uniforma al proyectivo, hay que meterle una condición, que es esa, la que te va a dar la manera de mandarlo al proyectivo, porque no todas las cosas las puedes mandar al proyectivo. Entonces, esta es la que te va a salir. Sí, solamente eso. ¿Y esas formas pueden ser cerradas o no cerradas? O sea, las formas que definen a la foliación. Ay, sí. O sea, no lo he pensado. No sé. Tal vez sí. No sé, la verdad. Pero pues agradecemos a Rubí. Muchas gracias por asistir al seminario. Gracias. Y bueno, recordamos que seminarios de becarios es todos los miércoles del semestre, los esperamos la próxima semana y pues les invitamos a continuar la discusión en el café. Gracias.